Inmediatamente nos conectamos con nuestra segunda invitada, la abogada Victoria de Sintonio, y es asambleísta de UNES. Con ella vamos a hablar sobre la consulta popular que se viene ya el próximo domingo, donde justamente tendremos varias papeletas y vamos a tener el voto más largo de la historia de nuestro país. ¿Cómo está, asambleísta? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación y les pido un poquito de disculpas porque estoy con un poco de gripe, quizás al rato se me escuche medio mal. No se preocupe. A ver, abogada, ¿por qué votar no en la consulta popular del gobierno? La pregunta es ¿por qué votar sí? Recordemos que en este gobierno, cuando llegó con un plan o una propuesta en la campaña que dijo, acceso a la educación, a la universidad, ¿cumplió? No. Tenemos en este momento, por ejemplo, becas estudiantiles para ir a la universidad, no. Salud, no tenemos. Empleo digno, no tenemos. Educación para nuestros menores de edad de manera segura, no tenemos. Seguridad para todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de a pie en los barrios, no. ¿Por qué hay que decirle que sí a este gobierno? Casi cumple 2 años y no ha cumplido una sola promesa de campaña. Y lo único que ha hecho es intentar manejar ahí las cosas, echarle la culpa a cualquiera y no asumir sus responsabilidades. Hasta el momento el gobierno central no ha administrado absolutamente nada en relación a derechos y garantías básicas para los ciudadanos y ciudadanas. Correcto. El gobierno ha incumplido y de verdad que todavía nos sigue hablando que para arreglar los problemas de este país hay que votar sí en su consulta. Que planteó 8 preguntas. Yo recuerdo eso cuando él estaba en campaña, que nos decía que le den 100 minutos y arreglaba o trazaba la ruta para que el país se convierta en un nuevo país. Pero resulta que ha pasado 1 año, 8 meses y no pasa nada. El gobierno en realidad cada vez y cuando sigue culpando al expresidente Rafael Correa de todos los problemas que tiene el Ecuador. E incluso ahora he escuchado a algunos analistas políticos cercanos al gobierno y periodistas también que son cercanos al gobierno que dicen que todo el problema de corrupción que hay en este gobierno, la culpa es de Correa. La culpa es de todos, menos del gobierno. La culpa es de la Asamblea Nacional que no emite leyes cuando tiene las leyes ahí. Acabamos de aprobar una ley de seguridad, un tema de trata de blancas. Hablamos sobre el tema de la portabilidad de las armas. Hablamos sobre el uso progresivo de la fuerza y se los dimos al presidente. ¿Por qué no ha resuelto la seguridad? La culpa es del presidente Rafael Correa, que tiene más de 7 años fuera del país y que en este momento no está acá. ¿Cuál es la culpa del presidente Correa? ¿Cuál es la culpa de los alcaldes? ¿Cuál es la culpa de los prefectos? La culpa es de todo el mundo, menos el gobierno central. No ha invertido dinero para nuestros derechos básicos. Menos plata para salud, menos plata para educación, menos plata para garantizar un trabajo digno. Para la seguridad redujo el 6 millones de dólares a la Policía Nacional, a las mujeres, para garantizar que la erradicación de violencia de género se reduzca. Se ha reducido el presupuesto un poco más de 10 millones de dólares. ¿Cómo vamos a garantizar que estos derechos se den en el país si el presidente lo que hace es reducir el presupuesto en relación a estas garantías? El presidente de la República sigue mintiéndole al Ecuador, sigue diciendo que es el gobierno que más ha invertido en el sector social, que históricamente es el que más ha hecho. No sé de dónde saca cifras, pero bueno, hace poco dijo también que han salido 1.100.000 ecuatorianos de la pobreza. Aparte dijo que 443.000 ecuatorianos han obtenido empleo formal, pero hace algunos meses o semanas también dijo que hay 140.000 ecuatorianos que han ingresado al Seguro Social. Cuando él nos da cifra de que hay 443.000 ecuatorianos que tienen empleo formal, después nos dice
que hay 143.000 ecuatorianos que están afiliados al seguro de los nuevos desde que entró al gobierno. O sea, quiere decir que hay una contradicción por parte del presidente de la República en muchas cosas de las que dice. Este gobierno mide las cosas totalmente mal y al revés. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en la Comisión de Garantías Constitucionales, en la cual soy vicepresidenta, recibimos por 2 procesos de fiscalización un tema de una asociación en Imbabura de mujeres ex PPL que en este momento están buscando una vivienda digna a través del municipio y del gobierno central y que les han prometido entregarles, pero que hasta ahora les cumplen, ya llevan en esta lucha más de 3 años. Y otro proceso de fiscalización en relación a los bonos que han sido retirados de muchos ciudadanos, entre esos adultos mayores, y que el gobierno no ha garantizado o no ha podido dar respuesta de por qué se los ha retirado. En este proceso de fiscalización recibimos a la directora del Registro Social. Imagínense cómo miden la pobreza ahora en el país. Por eso quizás salen estas cifras del presidente un poco descabelladas que en el día a día la gente de los barrios no la notamos. Por ejemplo, ellos dicen que ya no miden la pobreza por el nivel de ingresos. Una familia gana $600, tiene 7 miembros y hacen una media, ya, eso ya no pasa. Ahora miden si los niños estudian, si el papá es de tercer nivel, si tiene una casa que tiene techo y paredes de cemento. Y yo le decía a la directora del Registro Social, resulta que antes estábamos mejor y que teníamos trabajo de manera digna y podíamos adquirir un carro, podríamos adquirir, ponerle un mejor techo a nuestras casas, podríamos enlucir nuestras paredes, pudimos en ese momento ir a una universidad a estudiar, pero resulta que ahorita no tiene trabajo esa gente, pues. Y que tiene que estar sorteando a qué niño manda a la escuela porque no le alcanza la plata para esto. Y además, con el susto en su vida, porque no sabe si el niño en el barrio o en la escuelita del barrio va a poder regresar porque la balacera se arma en cualquier momento. Entonces, no nos pueden decir que miden ya no el nivel de ingresos, sino el consumo de los pobres. Resulta que yo vivo en un barrio en el que tengo servicios básicos, que tengo agua, que tengo luz, entonces yo ya no soy pobre. Resulta que yo pude hace algunos años ir a la universidad, pero que ahorita no tengo trabajo, pero no soy pobre. Resulta que yo en algún momento me pude comprar un carro, pero que ya lo vendí porque no tengo plata, pero como tuve el carro, ya no soy pobre. Y eso le pasa a la mayoría de los ciudadanos en este momento. Antes estábamos mejor, había un país con estabilidad que nos permitía adquirir y tener la tranquilidad económica. Y ahorita no lo tiene. Entonces resulta que estas personas han sido retiradas de los beneficios del Estado porque para el gobierno la pobreza de consumo pasa inclusive si usted tiene agua potable en su casa. Que si la señora tiene internet en la casa porque resulta que el niño tiene que hacer tareas, entonces ya no es pobre. Entonces hay que definir esas cosas. El presidente plantea que, asumo que todavía anda con su ejemplo de Lorenza, ¿no? Lorenza gana tan poquita plata que puede vivir, pero así vivimos los pobres. Los pobres necesitamos dignidad. Y eso le entregó la Revolución Ciudadana. A una familia, de un barrio, tener la dignidad de tener un trabajo digno. La dignidad de que sus hijos vayan a estudiar, pero una educación de calidad. Que vayan al sistema de salud y que tengan la garantía de que van a tener una medicina, una operación de ser necesario, un tratamiento, pero que la tengan. En este momento nos han despojado de todo. Por eso, a esta consulta de Lazo hay que decirle que no. No resuelve ningún problema de seguridad, no resuelve ningún problema para parar la olla y no resuelve ningún problema para que nos den empleo. No resuelve absolutamente nada. Hace poco el presidente de la República visitó al hospital de Monte Sinaí y allí, haciendo un poco de show, se encontró a Digna en la puerta del hospital de Monte Sinaí. Yo no sé si usted vio, pero bueno, Digna le reclamó que no tienen medicinas, que falta medicina en el hospital de Monte Sinaí, que tiene un familiar que no tiene los medicamentos. El presidente, haciendo el show que siempre hace, ¿no?, la hizo pasar a Digna. Yo no sé si
Digna es un nombre como Lorenza, pero bueno, la hizo pasar a Digna. Puede ser que se llame Digna, de casualidad la encontró, o ya la habían escogido a Digna para que Digna pase a donde estaba el presidente de la República. Y le hizo pasar y le dijo, bueno, Digna, pregúntele aquí al bodeguero por qué no hay las medicinas. ¿Y qué puede hacer el bodeguero si el bodeguero lo que hace es recibir lo que compra el hospital y entregar los medicamentos seguramente a la farmacia? O sea, el bodeguero no va a resolver los problemas de presupuesto que tiene un hospital o del administrador del hospital que no gestione la compra de los medicamentos, pues. Seguramente ese bodeguero se sintió asustado en ese momento porque era el presidente de la República que estaba al frente, el que le estaba diciendo, ¿por qué no entregan los medicamentos? Tal vez el bodeguero tiene que haberle pasado por la mente, ¿me van a votar? ¿Yo qué puedo decir? No sé qué responder. Si no compra el director o el gerente del hospital los medicamentos, porque no hay dinero. Y él va con esas visitas sorpresas, que ahora dice, hago visitas sorpresas a los hospitales, pero no va con la solución, pues. Va solamente a ver los problemas. Pero a ver, en el tema de salud, concentrémonos en esto. Por ejemplo, la consulta popular no dice nada del tema de salud. El año pasado, yo recuerdo por los usuarios del Centro de Salud de Pascuales, que es la parroquia de la que yo provengo, decía no me acuerdo, fue mayo, junio, algo así, y me planteaba, asambleísta, fui al centro de salud y me dieron 60 paracetamol, me dieron 4 remedios para la infección, me dieron 6 procesos de tratamiento para un problema de la garganta. Y yo le decía, ¿por qué le dieron tanto? Y me dice, es que el doctor me dijo que después no va a haber. Porque resulta que un problema de infección, los que hemos tenido una infección a la garganta o alguna cosa, sabemos que el procedimiento del antibiótico dura 7 días o dependiendo de lo que te plantee el médico. Pero imagínate darte medicamento para 4 meses. ¿Qué era lo que le decía el médico? Es que después no va a tener. Guarde, señora, porque después no va a haber. Entonces resulta que los médicos inclusive saben, se decretó un periodo de emergencia. Vayan a ver, pues ahorita en los centros de salud hay medicinas. No hay. A pesar de que él se pasa bandereando por todos los centros de salud del Ecuador, no hay, porque no lleva la solución. Esto no se trata de ser figuretti, se trata de construir política pública y de inversión. Y esto es un ejemplo que yo he dado en algunos momentos. Nosotros aprobamos una ley de juventudes, que era una deuda histórica que tenía la Asamblea Nacional con los jóvenes, que la venía peleando desde el 2000. Y resulta que, claro, todo el mundo decía los discursos en la Asamblea, porque nosotros, por los jóvenes y aquí y allá. Yo les decía a los jóvenes, este es el proceso de fiscalización, parte de la ciudadanía. Esta es la ley que se le entrega en este momento, pero veamos en noviembre cuál es el presupuesto que se le asigna a los jóvenes. ¿Cuánta plata se le asigna a salud? ¿Cuánta plata se le asigna a educación? ¿Cuánta plata se le asigna a seguridad? 2 espacios específicos que les he dicho que tiene que ver con el tema de seguridad. 6 millones de dólares menos para la Policía Nacional y casi 10 millones de dólares menos para erradicar la violencia hacia las mujeres. Y me dicen que en una consulta popular, en una primera pregunta que dice que van a hablar sobre el tema de la extradición, eso no les va a resolver el problema, porque la extradición no solamente es que yo, después que gane la consulta, agarro y subo en un avión a toditos los ciudadanos que yo considero que son delincuentes. Es otro país el que me tiene que decir, hey, Ecuador, necesito que me mandes al ciudadano tal, tal y tal. En este momento nosotros no sabemos cuáles son esos ciudadanos. Pero están vendiendo la idea que todos los delincuentes van a ser extraditados. O sea, eso es lo que vende el gobierno. Y para eso pues han puesto a una abogada, Karen Sichel creo que se llama, que es asesora o consejera, bueno, asesora jurídica del gobierno. Anda como vocera del gobierno vendiendo esa idea de que con eso se soluciona el problema de inseguridad del país. Ayer mi mejor amiga, alguien que yo quiero un montón,
me escribe y me dice, a ver, si Nayib, a este gobierno llegó como que si era Nayib Bukele de El Salvador. Y me dice, acabo de revisar las cifras de El Salvador y en El Salvador no hay extradición. ¿Se dan cuenta de la voluntad política del gobierno? Dicen que El Salvador camina a ser uno de los países más seguros de la región, pero no tiene extradición, no han extraditado a nadie. Pero hay voluntad política. Exacto. ¿Por qué? Porque para tú reducir la inseguridad del país, tienes que reducir la brecha de pobreza. Y eso lo sabe la gente que está en los barrios. Por ejemplo, yo vivo en el barrio X y resulta que tengo un parque ahí. ¿Por quién están en este momento ubicados los parques? ¿Quién está en el control de los parques? Las bandas delincuenciales. Si el municipio, que dice que no tiene que hacer nada con el tema de seguridad, agarra y saca a esa gente, pone el parque, no solamente que le ponga cantado, sino que utilice, haga un tema de danza, que recupere el espacio físico. Los jóvenes y los niños van a poder estar ahí y sacas de ese espacio de distracción y lo sacas de las bandas delincuenciales. Si tú tienes un centro de salud que tiene las medicinas, existe gente que no va a salir a hacer absolutamente nada porque sabe que tiene garantizada su salud. Si tú tienes a personas con empleo digno, que puedan ganar de manera digna, un sueldo de manera digna, que no sean explotados y que además tengan la capacidad de encontrar un empleo, ¿ustedes creen que esas familias van a pasar necesidades? No, son nuestros jóvenes y nuestros adultos pobres, los más pobres de nuestros barrios que son captados por la delincuencia. Si tú cierras la brecha de pobreza, dando salud, recuperando los espacios verdes, recuperando los espacios públicos, les das educación, les das empleo digno, ¿tú crees que la seguridad no va a empezar a abrirse y va a poder la ciudadanía salir de manera tranquila? Porque resulta que inclusive nosotras, las madres, nos da miedo mandar a nuestros hijos a la escuela, porque no se decía haber una balacera allá afuera. Entonces no pasa porque tú extradites a la gente, pasa porque primero armes un plan de política criminal que ejerza realmente a dónde vas a revisar o la inteligencia policial, dónde va a ir a atacar a la delincuencia, pero también pasa por cerrar las brechas de pobreza. Y las brechas de pobreza se cierran con inversión social. Si yo tengo paracetamol, porque eso le decía un montón de veces a que no valía, pero pensemos, si tengo paracetamol, si tengo las vacunas de los niños, si tengo dónde enviarlos a estudiar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes de manera segura, si tengo trabajo digno, ¿creen que el país no mejoraría? Ya lo hicimos. La Revolución Ciudadana hizo y el país estaba mejor. Recuerden, cuando había inversión social, no vivíamos estas cosas. Ni siquiera tienen controladas las cárceles. ¿Cómo van a controlar afuera la delincuencia? Tiene que existir una política real del gobierno. El presidente Lazo tiene en sus manos normativa, leyes aprobadas por la Asamblea para que acabe con la delincuencia. ¿Por qué no las utiliza? Hágase cargo, para eso fue electo. Y eso también es corrupción, porque resulta que usted me daba el ejemplo hace un rato de lo que pasó en Monte Sinaí, pero si este gobierno está acostumbrado a eso, a que si tienes padrino te bautizas, si te lo encontraste en la calle te atienden, y si eres el cuñado te robas toda la plata, porque eso es lo que está pasando en este momento, y están queriendo hacer mudo de eso. La familia más cercana, el círculo más cercano al presidente ha cometido actos de corrupción, no solamente en la empresa eléctrica y demás sectores estratégicos. Se están robando la plata del país y el presidente no dice absolutamente nada. Vamos a ver cómo va a actuar la fiscalía. Pero basta de meterle la mano al bolsillo a la gente y sobre todo basta de creer que el pueblo ecuatoriano cree en este gobierno, porque no creemos. Nos han incumplido absolutamente todo. Nos han querido robar hasta la dignidad. Así que este 5 de febrero hay que decirle 8 veces no a Guillermo Lazo. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Ojalá la próxima entrevista sea en estudio para poder tener más tiempo para conversar.
Un abrazo, muchas gracias por la invitación y un abrazo para todos y todas quienes nos escuchan y nos ven. Gracias a la asambleísta Victoria de Sintonio, asambleísta de UNES.